Gracias por estar acá. Yo soy Lilian Fernández. Te doy la bienvenida a Conforme al Cielo, un momento para reflexionar en temas que serán alimento para el alma. En un mundo tan convulsionado, sabemos que únicamente en Dios tendremos refugio. Quédate conmigo que estaré tocando un tema que estoy segura te bendecirá. En nuestro tema del día de hoy estaremos tocando un tópico muy interesante que es el usar teléfono celular o la Biblia. Espero como siempre que sea de bendición para tu vida. Ok, vamos a dar inicio entonces a nuestro tema del día de hoy, pero antes quiero darle las gracias a los que están nuevamente aquí en este pequeño espacio y a los nuevos, pues también muchas gracias por estar acá. Y como siempre les digo que espero que este mensaje puedan ayudarlos en su vida si están esperando una respuesta de parte del Señor o igualmente que sea de bendición. Y como ya vieron el nombre del tema, yo lo titulé Celular o Biblia. Puede ser que este tema sea un poquito controversial, pero quiero dejar claro que acá es una opinión basado en lo que yo entiendo de la palabra del Señor y basado en mi vida de cristiana y en todo lo que estamos viviendo hoy por hoy en el mundo. Y como siempre quiero iniciar con algo que encontré que me llamó mucho la atención. Dice que alguien recibió un mensaje a su celular una vez y decía esto: me pregunto qué pasaría si tratásemos a nuestra Biblia como tratamos a nuestro celular. Si la llevamos a todos lados en nuestra cartera o bolsillo, si nos regresáramos, si se nos hubiese olvidado, si la revisáramos varias veces al día, si la usáramos para recibir mensajes de texto, si la tratáramos como si no pudiésemos vivir sin ella, si se la diéramos a nuestros hijos como regalo, si la usáramos mientras viajamos. Es un mensaje que prácticamente llenó todas mis expectativas en cuanto a este pequeño mensaje del día de hoy. Y mi opinión, lo que va a suceder ahora no quiere decir que yo esté en contra de un teléfono celular, en contra de un tablet, una computadora. Al contrario, yo soy una persona a la cual la tecnología me encanta muchísimo y a pesar de que no soy una mujer jovencita, es algo que ha llamado mucho mi atención y el Señor me ha dado pues cierto conocimiento, lo cual por eso les aclaro que no es en contra en sí de toda esta tecnología. Entonces, la gran diferencia entre el celular y la Biblia es que, por ejemplo, nos mantiene constantemente en preocupación. Vamos a hablar ahorita de lo que es el celular. Como vieron en el mensaje que les leí, dice, cuando se nos ha olvidado el celular, a mí me ha pasado, ya voy a veces adelante y tengo que regresarme porque siento que no podría seguir si no llevo el celular. Alguna vez iba rumbo al trabajo, trabajaba un poco lejos, ya había manejado quizás unos 45 minutos cuando me di cuenta que no llevaba el celular. Tuve que llamar y decir que iba a llegar tarde, pero yo tenía que ir a recoger el celular. Porque nos volvimos ya dependientes el 100% del celular. Y como les decía, no estoy en desacuerdo. Es algo que nos sirve, es uno de los inventos fabulosos de los cuales todos sacamos ventaja. Podemos estar en contacto, tenemos muchas circunstancias buenas del celular. Ahora no perdemos una llamada, las noticias nos llegan rápido, estamos en contacto con nuestros hijos, bueno, todo lo que encierra el celular. Ahora la pregunta en este caso sería, si yo les hago una pregunta a todos los que en este momento van a ver este video, ¿en dónde está su Biblia? En este instante, ¿dónde la tienen? ¿Ustedes se acuerdan dónde está?
Y también les pregunto, ¿y dónde está su celular? Yo sé que lo tenemos aquí, como lo tengo yo. Ahora, lo quizá un poquito más preocupante de esta situación es que le hemos dado al celular un valor sobrevalorado, perdón. Y sobrevalorado lo digo porque lo hemos puesto muy por arriba de la Biblia en sí. Como les decía, podemos hacer cualquier cosa, ir, venir, acostarnos y yo sé que lo primero que hacemos en la mañana es agarrar el celular y ver si no tenemos mensajes, si está cargado, qué hora, todos. Y el que no lo haga, bueno, qué bueno, no digo yo que haya alguien que no lo haga. Pero lo triste aquí, como les decía, es haberlo puesto por encima de la palabra del Señor. Y quiero que leamos el Salmo 119, 105. Esta vez voy a utilizar la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Es la que vamos, los textos fueron sacados de esta versión. Y dice el Salmo 119, 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. En otras versiones está... Este texto es muy común, yo sé que muchos lo hemos escuchado, que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice en otras versiones. Y como podemos ver acá, el Salmo es tan claro que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una luz en mi camino. Y en esta versión que les leía decía, tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Lógicamente no es una lámpara que nos va alumbrando, pero sí es una lámpara a nivel espiritual. Es una lámpara donde por experiencia propia, yo sé que muchos les digo de los que están escuchando ha sucedido cuando a veces empezamos a leer la Biblia, empezamos a entender el mensaje del Señor. No que la agarremos como un adivinador y decir, ay, tengo un problema hoy, voy a abrir la Biblia aquí y donde me salga voy a leer y de repente nos salen unos textos terribles y dice uno, la guerra de no sé qué, porque la Biblia no es una adivinadora, no es una mano que le vayan a leer para decirle su futuro ni nada. Tampoco es un amuleto que teniéndolo en las casas, regularmente a veces entramos a casas donde lo tienen abierto a negocios en el Salmo 91. Y han llegado a pensar que por el hecho de que la Biblia esté abierta en el Salmo 91, ya la casa está protegida y el Señor está ahí como pastor y nada va a suceder. Yo pienso que no deberíamos de tomar la Biblia ni como amuleto, ni como una situación de suerte, ni para que nos proteja, porque les voy a decir algo. El libro en sí, el libro como pasta y hojas no tiene ningún valor. Quizás hayan libros que tengan unas pastas más caras, un papel mucho más caro. Lo que vale en este libro es lo que está escrito. Es lo que está escrito y es lo que cambia vidas, lo que responde oraciones, porque siempre les he dicho y lo voy a volver a repetir por las que no hayan escuchado, que dice que cuando oramos nosotros hablamos con el Señor, pero cuando leemos la palabra Él nos habla y esa es una realidad. Por eso es tan importante escudriñar las Escrituras. La Biblia nos manda a escudriñarlas porque ahí vamos a encontrar la respuesta a muchas cosas. Y volviendo al tema, quiero comentarles algo que encontraba también, que me llamó mucho la atención. Les voy a leer un poquitito acá que no quiero tomar mucho de su tiempo. Dice que en el año 1960 la Biblia era una imagen común en las escuelas públicas de los Estados Unidos. Aunque era ilegal obligar a los estudiantes a orar o rezar en base a la Biblia. La ley no decía nada sobre la lectura y recitación de versículos de la Biblia. Por lo tanto, varios estados estipulaban que la Biblia tenía un lugar en las aulas. Pero en eso se salió una mujer llamada Madeleine Murray O'Hair.
Ella era una mujer atea y tenía a su hijo estudiando y empezó a pelear y a pelear y a pelear para que quitaran la Biblia de las escuelas. Hizo muchas luchas y muchas cosas, pero no pudo lograr su objetivo. Sin embargo, a lo que quiero llegar, la historia de la mujer es larga. Si alguien la quiere leer después, lo pueden hacer, porque ahora pues todo lo encontramos en el internet. Lo que quiero decirles es la muerte de esta mujer. Dice que la muerte de Murray añade aún más intriga en la historia. En 1995, Murray, su hijo y su nieto desaparecieron. Nadie sabía dónde estaba. Unos años después se reveló que un antiguo trabajador de la Sociedad de Americanos Ateos, junto con un cómplice a la familia. Es muy impresionante, les digo, cuando uno lee estas situaciones, porque nos abre más los ojos en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. El valor que la palabra de Dios tiene. Y les decía, es muy triste que antes la Biblia era permitida en las escuelas, había una Biblia, los niños tenían conocimiento. De repente empezó eso a desaparecer, muchos empezaron a protestar, que la libertad de cultos, que la libertad, muchas cosas. Pero los más atacados en esta situación están siendo nuestros niños. Porque, como les decía en otro de nuestros temas hace un poquito de tiempo, ahora les inculcan a los niños en las escuelas que hay un error en la genética, en la sexualidad de cada niño, que Dios se equivocó y que les dio un cuerpo de niña, pero de adentro son niños, o viceversa. Unas aberraciones totales, porque no está en la Biblia. Sin embargo, todo eso lo apoyan un montón de asociaciones y libertades y esto, pero la palabra del Señor la han ido sacando y sacando y sacando. Eso estamos hablando a nivel mundo, a nivel sociedad, que sabemos que iba a suceder, sabemos que esto venía. Ahora, lo más preocupante de esto es que en las iglesias se ha dejado de llevar este libro como algo importante para la iglesia. Yo me recuerdo que cuando yo era joven y íbamos a la iglesia, esto era parte de nuestro vestuario. Esta era más importante que nuestra propia cartera. No podíamos ir a la iglesia sin buscar dónde estaba la Biblia. Nosotros nos cubríamos la cabeza, llevaba el tapado, la Biblia y una pandereta para tocarla. Eso era de ley. Y todo el mundo llevaba su Biblia, era parte del vestuario, les digo, de ese entonces. Eso se fue perdiendo y se fue perdiendo y se fue perdiendo. Ahora, en las iglesias va la gente sin Biblia, ya no la usan. Se volvió moda no llevar la Biblia. Entonces, ¿cuál es lo que hablan ahora? No, es que ahora se usa el celular. Ahora podemos leer los textos en el celular. Y efectivamente es cierto. Aquí podemos bajar una aplicación, hay aplicaciones de la Biblia donde podemos leer y está bien. Estamos en una calle o en trabajo y queremos leer un pedacito, alguien nos menciona, lo buscamos y lo vamos a encontrar ahí. Muy de acuerdo con eso. Ahora, yo los insto a ustedes a que usen la Biblia para leer, para ponerse a leer la Biblia un rato en el teléfono, ya sea en el teléfono o en un tablet que a veces, o una tableta, perdón, que también están conectados y ahí mismo entran los mensajes. Si están ustedes leyendo y les entró un mensaje de texto, sea de quien sea, empieza el cuerpo a querer leer el mensaje y la mente empieza a distraernos. Y aunque no le abramos el mensaje en ese instante, nos empieza a distraer y nos quitó la concentración totalmente. Y eso es preocupante, porque eso nos ha ido desconectando del Señor. Ha sido poco a poco, estratégicamente, ha sido una trampa que nos ha ido desconectando de la palabra de Dios. Porque si no leemos la palabra, vamos a perder la fe. Porque recuérdense que aquí la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Vamos a ir perdiendo la fe, vamos a ir perdiendo comunión con el Señor, que es lo más importante.
Y como les decía al principio, este puede ser un tema polémico y alguien me puede decir, no, no, no soy así. No estoy generalizando porque no es así. Yo trato, por ejemplo, si voy a leer un rato la Biblia, pongo el celular a un lado y trato de ponerlo boca abajo, lo pongo en vibración para que yo no me distraiga en el ratito que vaya a leer la Biblia, porque si no, a mí me va a pasar lo mismo. Yo voy a querer leer lo que dice y ya. Entonces, eso es algo que les digo muy, muy, muy angustiante y preocupante. ¿En qué momento nos descuidamos y empezamos a usar la tecnología para cosas en contra de los buenos hábitos con el Señor? Porque la tecnología es algo muy bueno. La tecnología para mí es algo muy bueno. Las redes sociales en sí, bien llevadas, también es muy bueno. Ahora, cuando se vuelve vicio, como cualquier cosa, cualquier vicio que podamos tener, no solo tiene que ser de las redes sociales, hay infinidad de vicios que nos quitan la atención del Señor. Lo que hay que tener aquí es un poco de control, porque sí es cierto, agarra uno un video y viene otro y uno se ríe y cuando se da cuenta ya pasó 20 minutos, media hora y la cabeza nos terminó así. Pero ahí viene la decisión personal de decir, no, yo no quiero esto para mí, yo no quiero seguir en esto. Hay muchas cosas más importantes. Si tengo una hora libre porque la tengo libre, en lugar de ponerme a ver videos, puedo leer un rato la palabra de Dios. Si es que quiero tener esa comunión con el Señor, si es que quiero estar en constante armonía con lo que el Señor quiere que yo haga. Y algo también somos nosotros los adultos, le digo, que vamos a la iglesia y esperamos que nos lean el texto. Y nos leyeron el texto y estoy más que segura que muchos textos los leyeron y se nos pasaron por aquí. ¿Por qué nosotros no llevamos nuestra Biblia y leemos el texto o apuntamos el texto y después nosotros vamos a leerlo, como les he dicho siempre? Y el Señor tiene un mensaje diferente. Es increíble cómo el Señor nos habla a todos los millones que pueden habitar en esta tierra. Si todos buscan respuesta acorde a su problema, la van a encontrar aquí, porque los problemas no son iguales. Los de ustedes no son iguales a los míos, ni los míos iguales a los de ustedes. Pero yo encuentro aquí mi respuesta y estoy segura que en el mismo texto ustedes pueden encontrar una respuesta y yo encuentro otra. Entonces es sumamente necesario que volvamos otra vez y nos detengamos un momento y analicemos, ¿esto que ella está diciendo es lo correcto o está hablando cosas incoherentes? Por eso es muy importante que cada uno saque sus propias conclusiones, que cada uno, después de oír estos temas, se conecten con el Señor y le pregunten a Él si esto es correcto, si yo estoy bien, o qué es lo que el Señor quiere mostrarles a ustedes. Entonces les decía, no podemos confiar, no podemos robotizarnos, ir a una iglesia, sentarnos y esperar que pasen los textos, terminó el servicio, nos levantamos y se acabó la comunicación con el Señor, porque si no la leemos en la iglesia, dudo que se pueda leer en la casa. Eso ya se los dejo a ustedes ahí. La leen o no la leen, están en comunión o no, pero sí los insto a que vuelvan otra vez a tomar las viejas sendas. Volvamos a caminar por las sendas antiguas y volvamos a hacer lo que nos mantenía más cerca del Señor. Y les digo, yo en mi juventud era el primer amor con el Señor. Y ese primer amor lo vamos perdiendo porque empezamos a ver otras cosas que nos llaman la atención a los lados. Es como cuando estamos enamorados de alguien. Si nosotros nos ponemos a fijarnos solo en ese alguien, a ver lo lindo, lo bello y ese amor que empieza a crecer y a crecer. Pero si ahí volvemos a ver allá y para acá, nos vamos a distraer y ese amor ese primer amor que tuvimos con ese alguien se empieza a desvanecer hasta que se acaba. Ahora aquí estábamos hablando de adultos. Lo más preocupante es que a los niños no se les inculca leer la Biblia. Y les voy a hacer otra pregunta. Si ustedes tienen niños en casa y si tienen Biblias en casa, yo los insto a que se las den y les digan, búsquenme, por ejemplo, un libro muy común que son los Salmos, o búsquenme Mateo, o busquen algo que sea sencillo para los niños, a ver si ellos tienen idea de dónde queda eso. Cuando
mis niños eran pequeños, voy a decir mis niños, yo me acuerdo, íbamos a las iglesias y les regalaban Biblias. Es más, yo todavía después de muchísimos años, mis niños íbamos a la iglesia y les regalaron una Biblia. Todavía la guardo más de 20 años, quizás 20 y resto de años, con la dedicatoria. Entonces es una Biblia que yo atesoro porque era la Biblia de mis hijos, donde ellos empezaron a caminar por los caminos del Señor, donde se instruyeron en su carrera para que cuando fueren viejos no se van a apartar de ella. Yo estoy segura que aquello que escucharon, que aquello que leyeron, que aquello que la maestra en ese entonces les enseñó y los instó a que buscaran en su pequeña Biblia, ellos lo tienen acá. Eso es algo que es como montar bicicleta. Eso es algo que se queda y uno nunca lo olvida. Eso es lo más preocupante, que les digo, nuestros niños están siendo atacados y nosotros prácticamente hemos cedido derechos porque hemos olvidado qué fue lo que el Señor nos mandó. Y leer la palabra, escudriñar las escrituras es uno de sus mandatos. Y no solo para nosotros, para nuestros niños, porque los tenemos que instruir. Les decía, ¿en qué momento dijimos, le vamos a contar a los niños una historia de la Biblia, pero que no sepan dónde está? Que no sepan ni siquiera agarrar una Biblia y buscarla. No pueden. ¿Por qué? ¿Por qué se perdió todo eso? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Hacia dónde vamos? Y quiero que leamos en Hebreos 4:12 y dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestro pensamiento y deseo más íntimo. Esa es la palabra de Dios. Penetra hasta dentro de nosotros, hasta nuestra alma y nuestro espíritu. Pero eso que dice acá debe de empezarse desde el niño, porque recuérdense que hay que instruir a los niños para que cuando fueren viejos no se aparten. Entonces no le vengamos a reclamar al Señor cuando nuestros hijos crecen y están completamente ajenos a lo que es la palabra de Dios, porque nunca se les instruyó, porque prácticamente se les está negando la oportunidad de conocer más del Señor. Así como las maestras les dejan tarea para la casa, deberían de quedarse también para que ellos aprendan cómo se escudriña una Biblia. Cómo se lee, cómo se busca, para que el Señor en medio de su inocencia empiece a tratar con esas almas de esos niños que van a crecer, y los niños crecen así y no nos damos ni cuenta. Ahora, quiero leerles otro. Dice, a través de la historia siempre han existido objetos sin los que parece que no podemos vivir. Muchos objetos, seguramente en una época fue el radio, todos los objetos, pero ahora indiscutiblemente son eso. Las especias, la brújula, la pólvora o la imprenta, por nombrar algunas. Todos ellos, y sin excepción, fueron reemplazados por otro más eficiente o eficaz. Sin embargo, la Biblia y su contenido siguen tan vigentes hoy como cuando fue escrita. No ha pasado ni pasará ni una jota ni una tilde, pero el teléfono celular pasará y será reemplazado por algunas otras maravillas tecnológicas. Eso es algo que les quiero dejar en su corazón. Decidamos hoy si queremos seguir con las sendas antiguas que nos van a llevar a donde queremos llegar. No nos agarremos de un modernismo errado, de un modernismo que no nos pertenece a los hijos del Señor. Podemos llevar modas de ropa, de zapatos, de cabello, de carteras, de lo que quieran. Podemos estar a la moda, pero la palabra del Señor no tiene moda, porque simplemente no pasa de moda, es el hoy. Entonces no dejemos que vengan corrientes
satánicas a desviarnos de lo que el Señor quiere, que vengan corrientes satánicas a alejarnos de la palabra del Señor de una manera sutil, de una manera muy bonita, porque los teléfonos son lindos, los cobertores, todo y toda la tecnología, el montón de aplicaciones, son cosas lindas. Pero esto es lo que nos va a salvar, el conocer la palabra de Dios, el escudriñarla como debe de ser, el leerla y no suplantarla, no leerle un pedacito y esperar que alguien nos mande un mensaje y se nos olvidó lo que estaban, porque entonces no hay lectura. Es como que agarremos cualquier otro libro y lo empecemos a leer. Y para terminar, quiero dejarles 2 Timoteo 3, 16 y 17 y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Está en 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y a mí me gusta a veces leer 2 veces los textos por si a alguien se le pasó algo. Los textos muy poderosos como este, basado al tema. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Quiero dejarles en su corazón este texto, pero más quiero dejarles que por favor lo lean ustedes en casa. Lo lean en casa y los insto a que si tienen niños pequeños y sus niños no tienen Biblia, que les compren una Biblia, que les pongan una dedicatoria y que aunque sea 10 minutos antes de acostarse, si no está sucediendo en las escuelas porque ya no se puede leer la Biblia, ustedes lo hagan en casa, para que cuando vayan a la escuela y encuentren todo ese montón de aberraciones que están siendo apoyadas por los gobiernos, cuando estén en casa, nosotros podamos cubrirlos con la sangre de Cristo en primer lugar y cubrirlos con la palabra, porque el Señor nos lo prometió y lo que el Señor promete lo cumple. Si no tienen Biblia, les insto a que compren una. Si sus hijos no tienen, les insto a que les regalen una. Así como les regalamos la mejor tecnología, los mejores juegos de video, los mejores celulares que nos piden. Quizás cuando les den la Biblia la van a ver como, uy, me dieron una Biblia. Pero conforme ellos vayan creciendo y el Señor vaya tratando sus corazones, ellos volverán a las sendas antiguas. Muchas gracias por haber escuchado el mensaje del día de hoy. Espero haya llegado a sus corazones. Espero que el Espíritu los haga entender lo que la palabra quiso decir el día de hoy. Y como siempre, al finalizar les digo, si necesitan oración o si tienen alguna pregunta, me la pueden dejar en los comentarios abajo de este video. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Agradecería que le dieras un me gusta y que también lo puedas compartir con tus amistades y tus seres amados. Y si aún no eres parte de nuestro canal, que puedas suscribirte. Bendiciones.